Hola amigos, en la presentación de hoy veremos un tema muy importante en la apicultura o en la apicultura, digamos, en donde nosotros activamente manejamos a las abejas y es el tema de la alimentación. Y cuando digo alimentación es la alimentación externa o la alimentación artificial que nosotros como apicultores les proveemos extra a las abejas por diferentes razones que ya iremos viendo. Comencemos. Los objetivos de aprendizaje de esta presentación son entender el porqué de la alimentación externa o artificial, conocer los dos tipos de alimentación, aprender la formulación básica de la alimentación energética, entender qué producen las abejas que las alimentemos artificialmente, conocer los diferentes tipos de alimentadores, sus ventajas y desventajas, y aprender cuándo debemos y no debemos alimentar nuestras abejas. Comencemos. El porqué de la alimentación. ¿Por qué alimentamos nuestras abejas? Dependiendo del tipo de producto que nosotros estemos produciendo, es decir, estamos produciendo miel, polen, propóleo, jalea real, alguna combinación de estos productos, nos va a determinar cuándo y cuánto tenemos que alimentar. Otra de las razones serán las condiciones ambientales del momento, es decir, no todo el tiempo y dependiendo de cada una de las zonas en donde ustedes se encuentren, las épocas de flujos de alimento pueden variar bastante, tanto del alimento energético, que sería el néctar disponible que tengan de forma natural, tanto el polen. Entonces, puede haber zonas en donde haya disponibilidad relativamente permanente de polen, otras zonas en donde no lo haya, igualmente con el néctar disponible. Podemos tener a veces flujos de néctar bastante fuertes, en donde vamos a producir miel, va a haber otros flujos de néctar un poco más suaves, y entonces dependiendo de nuestras condiciones específicas en donde nosotros tengamos ubicadas nuestras abejas y el tipo de producto que estemos produciendo, nos va a determinar si debemos o no alimentar las abejas. Entonces, el por qué es porque necesitamos estimular nuestras abejas en determinados momentos con fines productivos. Entonces, ya iremos viendo más adelante, pero una de las cosas que buscamos con la alimentación externa es si no hay una fuente natural de alimento, podemos ofrecerles algún tipo de alimentación para desarrollar nuestras colmenas y, por ejemplo, que lleguen a la etapa productiva, en el caso de la miel, pues con colmenas muy fuertes que estén listas para la producción. En el caso, por ejemplo, del polen, podemos hacer una alimentación relativamente permanente a lo largo del año, si el tiempo lo permite, de tal manera que podamos producir polen relativamente de forma permanente. Con las jalea reales sucede lo mismo y con el propóleo también. Entonces, dependiendo de la zona en donde nos encontremos y de la época del año y del tipo de producción que nosotros estemos haciendo, pues nos va a determinar si debemos o no alimentar nuestras abejas. Entonces, dependiendo nuevamente de estos factores, puede haber zonas en donde si no alimentamos a las abejas y nuestras colmenas están relativamente fuertes, podemos eventualmente matarlas de hambre porque no hay disponibilidad de alimento de forma natural y si nosotros no las alimentamos, pues nuestras abejas pueden perecer. Entonces tenemos que aprender a reconocer en el manejo que hacemos de forma regular cuáles son, digamos, esos factores determinantes que nos pueden hacer decidir en algún momento si debemos alimentar o no y con qué tipo de alimentación a nuestras abejas. Bueno, con respecto a los tipos de alimento, hay básicamente dos tipos de alimentación que nosotros proveemos que intentan simular un poco la alimentación natural que las abejas tienen. El primero, pues, es una alimentación energética,
que simula, digamos, el néctar que ellas pueden encontrar de forma natural y una alimentación proteica que simularía el polen que ellas encuentran de forma natural igualmente. La alimentación, digamos, más común que se hace, ya que el polen puede estar un poco más disponible a lo largo del año o en las temporadas en donde, digamos, las abejas están en una etapa productiva, pues el polen puede estar un poquito más disponible. Sin embargo, hay zonas nuevamente, y esto lo tienen que evaluar ustedes como apicultores, hay zonas en donde hay épocas en donde no hay disponibilidad de polen y si se requiere algún tipo de alimentación proteica porque estamos en un proceso de desarrollo de las colmenas, que necesitamos que la reina esté poniendo huevos, pues tenemos que suplementar con algún tipo de proteína. Sí, por ejemplo, en zonas con estaciones, si llegó el otoño y ya estamos en una etapa en donde la reina empezó a dejar de poner, pues no necesitamos necesariamente suplementar con algún tipo de alimentación proteica. Entonces, digamos, hay que ir analizando con todos estos factores que ya he mencionado qué tipo de alimentación y cuándo y en qué cantidades vamos requiriendo eh, estas diferentes tipos de alimentación. En esta presentación, pues voy a tratar un poco más a fondo la parte de la alimentación energética, que como menciono, pues es la más común y muchas veces la más necesaria. Y voy a dejar de lado un poco la alimentación proteica, ya que en cuanto a formulaciones de alimentación proteica, pues hay una diversidad de formulaciones que pueden ser relativamente buenas o malas, pero que, pues como mencionaba, no son tan necesarias normalmente y por lo tanto no las voy a tratar acá. Solo cabe mencionar que una forma de alimentación proteica, si, digamos, económicamente se puede permitir, la mejor alimentación pues va a ser a base de polen. Entonces, yo en épocas muy buenas de producción de polen, si digamos el polen no es mi actividad económica principal, yo puedo recolectar polen, almacenarlo en el congelador y posteriormente hacer una mezcla de ese polen que ya he mantenido congelado con un jarabe de azúcar y se forma una pasta y esa pasta yo se la puedo suplementar a las abejas. Nuevamente no voy a tratar esto muy a fondo en esta presentación, ya que no es algo muy común y eventualmente lo podemos discutir puntualmente en las charlas presenciales o virtuales que hagamos, pero digamos de forma en tiempo real. Entonces, pues continuemos con nuestra presentación de alimentación. Bueno, ¿qué buscamos nosotros con la alimentación? Lo que estamos buscando es principalmente es estimular a nuestras abejas. Y entonces cuando digo estimular, estamos buscando, por ejemplo, que haya construcción de panales, si así lo requiere el proceso del desarrollo de la colmena que estamos haciendo, y sobre todo estimular a que la reina, digamos, o la colmena en general sienta que hay una abundancia de recursos y la reina esté poniendo bastantes huevos. Entonces, nosotros no estamos buscando, digamos, que nos almacenen una gran cantidad de alimento, ya que también esto puede ser contraproducente en el caso de, por ejemplo, de la producción de miel, porque si nos almacenan mucho jarabe del que nosotros le hemos provisto, cuando vayamos a hacer una cosecha de miel, parte de esa cosecha de miel puede incluir ese jarabe que nosotros les dimos. Entonces, nosotros no estamos buscando que nos almacenen gran cantidad de alimentos, sino simplemente producir un efecto de estimulación. Estimular que la reina esté poniendo muchos huevos, como lo ven ahí ustedes en la imagen, una colmena que tiene bastante cría operculada. Eso quiere decir que la reina está muy activa, está poniendo muchos huevos y nuestra colmena está creciendo.
Y digamos, un segundo punto fuera de la estimulación es que nos almacenen solamente lo suficiente, es decir, que ellas tengan una cantidad de recursos y que ahorita más adelante lo vamos a ver cómo determinar un poco esto, pero que ellas tengan una cantidad de recursos suficiente para que pues puedan continuar su actividad. Pero nuevamente no estamos buscando que nos almacenen grandes cantidades. Bueno, antes de nuestra fórmula básica, eh, algo importante es la cantidad de alimento y la frecuencia. La cantidad lo voy a tratar un poco más adelante cuando veamos los tipos de alimentadores, pero con la frecuencia es algo que nosotros como apicultores tenemos que determinar nuevamente de acuerdo a qué está sucediendo a nivel natural en nuestra zona. Hay floraciones, no hay floraciones, hay flujo de néctar, hay flujo de polen, que nosotros en cada revisión tenemos que ir viendo qué es lo que están necesitando o no nuestras colmenas y determinar así qué tan frecuente nosotros tenemos que estar alimentando. Entonces, puede haber momentos en donde nuestra alimentación tenga que ser mucho más frecuente y momentos en donde pueda ser mucho más apartada en el tiempo. También dependiendo nuevamente del tipo de producción que nosotros tengamos, pues también nos va a determinar con qué frecuencia podemos alimentar. Por ejemplo, en el caso de polen, en la zona en donde yo estoy, que se produce polen todo el año, nosotros podemos alimentar de forma permanente, incluso todos los días, día de por medio, digamos una frecuencia bastante alta, porque eso nos va a estimular bastante a que las abejas nos produzcan mucho polen. No es algo totalmente necesario, pero si queremos maximizar nuestra producción es algo que podemos hacer. Ya con alimentaciones muy frecuentes nos toca estar muy pendientes de procesos, eventuales procesos de enjambrazón, porque son colmenas que están supremamente estimuladas, fuertes, desarrolladas y con alimentaciones frecuentes pues nos toca estar muy pendientes. En términos generales, simplemente buscamos que las abejas estén creciendo a un ritmo pues bueno, sin que digamos se salga mucho de un crecimiento exagerado y que nuestra colmena siempre esté en el mejor estado posible y en el mejor potencial de productivo posible. Entonces la frecuencia la iremos adaptando de acuerdo a las necesidades, considerando los factores que ya les comenté, el tipo de producción que nosotros tenemos, igual que le estamos apuntando, el potencial de la zona, eh, qué está sucediendo a nivel ambiental en nuestra zona y entonces eso nos va a determinar un poco la frecuencia. La fórmula básica de alimentación energética es la que ustedes ven ahí y algo importante antes de entrar, digamos, en los específicos de esa formulación básica, que es este segundo punto que dice importante, la estimulación depende de la entrada externa de alimento, no de. Y entonces, nuestra estimulación o lo que estimula a las abejas es la entrada externa de alimento. Y cuando digo externa es en este caso una alimentación artificial que les estamos dando. Pero muy importante, no depende de la concentración de azúcares o de la fórmula que vamos a ver, no depende de la concentración de agua y azúcar, sino de la entrada externa de alimento. Entonces, ustedes digamos, en literatura vieja o en conversaciones con otros apicultores van a encontrar cuáles son las mejores fórmulas para estimular, para almacenar, para que la reina ponga, en fin, y eso es falso. Resulta que lo que estimula a las abejas es la entrada
externa de alimento independiente de la concentración que nosotros tengamos de alimento o de agua para azúcar. Eso espero que quede claro. Es importante saber que lo que estimula a las abejas es la entrada externa de alimento y no la concentración de azúcares. Bueno, entonces veamos esas fórmulas que yo les voy a dar y hago una salvedad también en el siguiente curso, en el curso intermedio, vamos a ver un poco más a fondo unas modificaciones que se le hacen o unas adiciones, digamos, que se le hacen a esta fórmula básica con adición de otros componentes que no vamos a tratar en este momento porque no son demasiado relevantes para lo que estamos buscando en este curso. En este curso solo quiero que aprendan, digamos, las bases de esto y la fórmula básica de alimento. Ya en el curso intermedio veremos un poco más a fondo qué modificaciones podemos hacer con respecto a esto. Entonces, la fórmula básica es de agua para azúcar es 1:1 o 2:1. La concentración máxima que nosotros podemos hacer de agua para azúcar, si consideramos agua, digamos, el primer numeral y azúcar el segundo, sería 1:2, es decir, 2 veces más azúcar que agua. Esa es la concentración máxima en la cual nosotros podemos diluir el azúcar. Ahora, es una concentración o sería una concentración muy alta que realmente para nuestros propósitos no tiene mucho sentido. Nosotros queremos ofrecer un alimento que para nosotros como apicultores sea fácil de preparar, ya que una concentración muy alta de azúcar va a demorar bastante en diluir ese azúcar en el agua y como les digo, pues no tiene mucho sentido. Entonces la fórmula básica es 1:1, es decir, una parte de agua, una parte de azúcar o 2 partes de agua, una parte de azúcar. ¿Cómo, de qué depende realmente que nosotros decidamos qué tipo de concentración vamos a usar? Ya que nuevamente me refiero a este segundo punto en donde esta concentración no está afectando la estimulación de las abejas, entonces, ¿por qué 2 tipos de fórmulas diferentes? Esto lo vamos a decidir básicamente en una cuestión de facilidad, de practicidad a nivel de la preparación real en el campo y a nivel económico. También hay un componente de manejo que sería lo siguiente. Entre más esté diluido el azúcar en el agua, es decir, la segunda fórmula de 2 partes de agua para una de azúcar, las abejas van a tener que trabajar un poco más en deshidratar ese néctar, digamos, o ese jarabe que nosotros le estamos dando de forma externa y no va a ser un jarabe que ellas van a almacenar mucho más rápido, ya que tienen que tener ese proceso de deshidratación. Entonces, por ejemplo, es una formulación que si nosotros hemos venido usando 1:1 y nosotros vemos que están empezando a almacenar ese alimento, eh, podemos proveer, digamos, hacia el final de ese ciclo de alimentación, podemos proveer un alimento más diluido para que no nos lo almacenen más rápido y de todas maneras estemos estimulando a las abejas. Y una concentración 1:1 que digamos es como la más normal, la más básica, la más frecuente que se usa, pues es una formulación, digamos, pues muy extendida, muy generalizada y que funciona muy bien. Como ustedes ven, si nosotros usamos una formulación 1:1 en términos prácticos de volumen, pues vamos a usar más azúcar. Y dependiendo de dónde ustedes se encuentren, el azúcar puede ser más caro o más barato y puede tener a veces más sentido hacer una preparación un poco más diluida. Entonces, por eso digo que tiene 2 componentes grandes el tipo de formulación que yo voy a usar. Económica, es decir, prefiero diluir
esta azúcar un poquito más, igual estimular a las abejas, o necesito que las abejas, mm, porque tienen muy poco alimento, almacenen un poco más de alimento y entonces uso una fórmula más concentrada como la 1 a 1, considerando que voy a usar un poco más de azúcar. Entonces, esto va a depender un poco nuevamente de la zona en donde ustedes están, del tipo de producción y tal, pero reconocer nuevamente que las formulaciones no cambian qué sucede en las abejas. Lo que cambia eso es el hecho de que nosotros les estemos suplementando con una alimentación externa. Bueno, y lo de la alimentación proteica ya lo traté un poco, en donde no voy a hablar a fondo en este caso, en esta presentación. Sí, si se requiere, digamos, que tratemos este tema eventualmente, pues podemos hacer una charla al respecto. Pero pues como es algo que no es demasiado común, no lo voy a tratar en este momento. Bueno, ¿cuándo debemos alimentar a nuestras abejas? Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender a reconocer rápidamente es la cantidad de recursos que tienen nuestras colmenas cuando hagamos nuestro proceso de revisión de colmenas. Y tenemos que evaluar esto de forma muy rápida o aprender a hacerlo de forma muy rápida para no molestar demasiado a las abejas con los procesos de manejo y evitarnos problemas como eh, matar una reina de forma accidental. Y digamos un parámetro muy simple que vamos a usar y lo podemos ver en esta imagen. Y lo que podemos ver es que, y lo que vamos a ver nosotros en campo es que vamos a encontrar, no necesariamente en todos los cuadros, pero sí en la medida que nos vayamos hacia los extremos de la colmena, vamos a ver esto más y más. Y es una franja de alimento en la parte superior del cuadro y eventualmente en las partes laterales. Entonces, no va a ser, no es necesario que veamos eso en todos los cuadros. Tenemos que ver, digamos, en el general de la colmena, si ellas tienen suficiente alimento. Entonces, normalmente en los cuadros laterales vamos a encontrar solo alimento. Y digo normalmente porque nuevamente dependiendo del tipo de abeja, en donde se encuentren y la época, a veces la reina puede extender su cría hasta los últimos cuadros. Pero como regla general, en los últimos cuadros es donde vamos a encontrar solo alimento. Si nosotros encontramos esos cuadros laterales vacíos, ya nos da un indicio en donde decimos esta colmena puede que esté necesitando alimento. Ahora, estoy hablando de una colmena que ya está desarrollada, que ya está ocupando todos los cuadros. Si nosotros estamos hasta ahora desarrollando un núcleo, pues ese indicador nos va a dar, nos lo va a dar, digamos, el cuadro que contiene abejas, que está más lateral en la colmena. Ahora, si estamos hablando de una colmena ya desarrollada, pues esos cuadros laterales tienen que contener algo de alimento, una combinación de polen y miel. Y en la medida que vamos yéndonos hacia el centro, pues vamos a encontrar que ya no el cuadro no es completo de alimento, sino que ese cuadro puede estar siendo usado con fines de cría, pero en la parte superior y en los laterales vamos a encontrar alimento. Y ese alimento puede ser una combinación de miel y polen o, dependiendo de los casos, puede ser solo polen o puede ser solo miel. Entonces, en la imagen que ustedes ven acá, pues vamos a ver, digamos, una franja en donde acá estamos viendo un almacenamiento de néctar y miel, miel aquí ya madura, que está un poco más, que ya está operculada, y aquí algo de miel que está en proceso de deshidratación. Y en el resto, pues vamos a encontrar una cantidad de cría. Entonces, en términos generales, yo quiero ver
tal vez en el 50%, por lo menos en el 50% de los cuadros que contienen cría, una franja que dependiendo nuevamente de las condiciones puede ser un poco más grande, un poco más pequeña, pero vamos a encontrar alimento almacenado ahí. Eso es lo que nosotros queremos ver para saber que nuestra colmena está, digamos, en el mejor estado posible. Ahora, si nosotros proveemos demasiado alimento y se empieza a reducir el área disponible que la reina tiene para poner porque tiene demasiado alimento, pues nos toca dejar de alimentar y proveer más espacio a la reina. Entonces, si nosotros encontramos una falta visible de recursos, es decir, encontramos una colmena que no tiene en esos cuadros laterales nada de alimento y las franjas que veamos en algunos cuadros con cría son muy pequeñas o realmente no contienen casi nada, es un indicativo de que tenemos que alimentar nuestra colmena, no necesariamente con fines de estimulación de desarrollo de esa colmena con fines productivos, porque digamos se está acercando un flujo nectario para producción de miel, sino simplemente para sostenimiento de esa colmena. Como les mencioné anteriormente, si nosotros nos descuidamos con algunas colmenas, dependiendo de la época, nosotros podemos matar de hambre colmenas que están muy fuertes y que se quedaron sin recursos rápidamente. Entonces tenemos que aprender a evaluar esa cantidad de alimento que nosotros tenemos disponible o que las abejas tienen disponible en los cuadros e ir decidiendo si tenemos que alimentar, cuánto tenemos que alimentar y con qué frecuencia tenemos que alimentar. Con la experiencia, ustedes irán aprendiendo y dependiendo de la zona en donde se encuentren, el tipo de alimentadores que van a usar, la cantidad de alimento que van a usar y la concentración de alimento que ustedes tienen que usar en algún momento dado. Entonces, lo que les estoy dando son parámetros muy generales que ustedes poco a poco van a tener que ir aprendiendo. Entonces, continuemos. Entonces, digamos, el primer parámetro de cuándo alimentar va a ser esa falta visible de recursos que nos dicen tenemos que alimentar porque o si no podemos matar a nuestras abejas. La segunda, digamos, el segundo parámetro sería la estimulación antes de la florada. Entonces, esto, digamos, sería específico para la producción de miel. Si nosotros tenemos ya determinado más o menos cuál es la época para producción de miel, nosotros podemos ir preparando nuestras colmenas para que cuando llegue el flujo nectario más fuerte, nuestras colmenas estén preparadas para aprovechar ese flujo nectario. ¿Qué sucede muchas veces? Que no alimentamos nuestras abejas o las alimentamos muy poco y resulta que llega ese flujo nectario, las abejas van a usar parte de ese flujo nectario para desarrollarse, no para producción de miel, sino para desarrollarse. Entonces, lo que nosotros queremos hacer como apicultores es usar una alimentación externa para desarrollar esas colmenas y que una vez desarrolladas y llegue el flujo nectario, ellas puedan usar ese flujo de néctar para la producción de miel y no para desarrollar su colmena. Entonces, nuevamente esto va a depender de la zona en donde ustedes se encuentren, en qué época específicamente, porque no en todas las zonas los flujos nectarios se dan en la misma época. Hay que aprender cuándo sucede para nosotros empezar a prepararnos un mes, 2 meses antes, según el desarrollo de nuestras colmenas. Entonces, un segundo parámetro es la estimulación que nosotros damos antes de la florada. Nuevamente, esto es en el caso de producción de miel. Ahora, también podemos hacer una estimulación permanente. Entonces, la estimulación para la producción de miel, digamos, es una estimulación transitoria en donde solo vamos a empezar a alimentar un mes, 2 meses antes. Pero, por ejemplo, para la producción de polen, la producción de jalea real, la producción de propóleo, si las condiciones lo permiten, cuando digo las condiciones lo permiten, es en condiciones tropicales en donde, digamos, tenemos una estabilidad térmica a lo largo del año,
podemos hacer producción de estos productos a lo largo del año. Ya si estamos o ustedes se encuentran en un país con estaciones, pues hay que aprender a adaptar esto a las distintas épocas. Entonces, la estimulación permanente puede ser para producción de polen, jalea real, propóleo, en donde estamos alimentando continuamente, ya que no queremos, o digamos, nuestro objetivo no es la producción de miel, sino la maximización, digámoslo así, de la eficiencia de nuestras colmenas para la producción de polen y jalea real. Entonces, digamos, esto también puede tener sus límites porque si ya alimentamos demasiado, pues las abejas pueden eh, almacenar demasiado y pues no es lo adecuado. Entonces iremos ajustando, dependiendo de lo que necesitemos o queramos, la cantidad, concentración, frecuencia de alimentación. ¿Cuándo no debemos alimentar? Cuando ya empezó una florada. Entonces, ya empezó una florada y nosotros estamos alimentando, probablemente vamos a mezclar ese alimento que nosotros les estamos dando de forma externa con ese néctar que les está entrando y la producción de miel que vamos a tener, pues va a ser una mezcla de ese néctar con el jarabe que nosotros les dimos y pues no es lo adecuado. Nosotros queremos obtener un producto muy natural y no artificial por medio del jarabe que nosotros les hemos dado. Básicamente ese es el parámetro de cuándo no tenemos que alimentar. Lo otro sería si nosotros ya alimentamos demasiado y las abejas se están quedando sin espacio, pues tenemos que pausar nuestra alimentación, ver si la hacemos un poco más apartada en el tiempo o podemos modificar la concentración de el jarabe que le estamos dando. Bueno, tipos de alimentadores. Ustedes se van a dar cuenta en su trayectoria en la apicultura que en general hay una gran cantidad de implementos que se pueden usar en la apicultura. Ya lo habremos visto en la charla de el equipo de manejo y de protección, en donde pues hay realmente una gran variedad de tipos de herramientas que ustedes se van a encontrar y con los alimentadores sucede lo mismo. Entonces, no todos los alimentadores son iguales, no todos los alimentadores cumplen las mismas funciones. Entonces, les voy a hacer una presentación de los tipos diferentes de alimentadores para que ustedes, de acuerdo nuevamente a la zona en donde están, el tipo de producto que ustedes van a producir, pues digan, para mí, el mejor alimentador es de este tipo. Entonces, básicamente hay dos grupos grandes de alimentadores: alimentadores internos y alimentadores externos. Los alimentadores internos están físicamente dentro de la colmena y nosotros tenemos que abrir nuestra colmena para poder alimentar. Los alimentadores externos son alimentadores que están pegados a la colmena, pero fuera de ella, de tal manera que nosotros podemos o no necesitamos abrir la colmena para hacer el proceso de alimentación. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Entonces, los alimentadores externos básicamente son alimentadores de piquera, que ya los veremos, y los internos hay básicamente dos tipos, que son el tipo cuadro, es decir, un alimentador que usa el espacio de uno o dos cuadros a veces dentro de la colmena, y digamos, ese alimentador nos hace perder ese espacio. Y el otro tipo de alimentador es un alimentador de techo, que ya lo vamos a ver también. Y este alimentador, una de las ventajas que tiene es que no nos ocupa ese espacio de los cuadros que sí ocuparía un alimentador de tipo cuadro. Entonces, lo que estamos viendo acá es un alimentador de estos que les digo de tipo cuadro. Es un alimentador, digamos, es probablemente el alimentador más usado. Es un alimentador normalmente plástico, de acrílico, también los hay de madera. Y pues es un alimentador que nos permite, dependiendo del tamaño, alimentar entre 2 y 4 litros cada vez que nosotros vamos a alimentar.
¿Qué ventajas tiene? Es un alimentador muy práctico. Que, digamos, entra, encaja en el espacio de un cuadro dentro de la colmena y pues no requiere, digamos, un equipo adicional como si lo vamos a ver en el caso del alimentador de techo. No se requiere un equipo adicional, sino simplemente el alimentador. Em, Algo que hay que tener en cuenta con este tipo de alimentadores es que siempre que vayamos a alimentar, tenemos que con humo, por ejemplo, sacar las abejas que haya dentro del alimentador, porque si no, si ponemos el alimento directamente y hay mucha abeja dentro del alimentador, podemos matar todas estas abejas. Y cuando nuestra colmena está muy fuerte, a veces hay incluso que sacar el alimentador de la colmena, sacudir las abejas que hay dentro, volverlo a poner y alimentar. Pero es un alimentador muy práctico y pues digamos tiene una capacidad suficiente para la alimentación que hagamos de forma normal. Un alimentador de techo es de este tipo, también los hay de madera, estos que son de plástico y digamos, la gran ventaja que tiene es que nos permite alimentar una cantidades de alimento mucho más altos que el alimentador anterior, el alimentador tipo cuadro. Nosotros nuevamente tendremos como apicultores que decidir para nuestra zona, para nuestro tipo de producción, en fin, qué tipo de alimentador se nos adecua mejor. Este tipo de alimentador de techo, como ustedes lo ven, pues es un alimentador plástico, pero requiere ese marco de madera que dependiendo del tamaño puede ser un marco tipo media alza, donde introducimos ese alimentador plástico y por lo tanto tenemos que tener esas medias alzas para poder poner encima de la colmena. Entonces esto va encima de la colmena y pues nos permite, por un lado, evitar, digamos, darles todo el espacio en la parte de abajo a la colmena, porque no vamos a estar ocupando el espacio de un cuadro, pero nos requiere usar en este caso, una media alza para poder poner esa parte plástica y ponerlo encima de la colmena. ¿Qué desventajas tendría? Si la colmena no está muy fuerte y nosotros tenemos ubicadas nuestras colmenas en climas relativamente fríos, eh, nosotros podemos proveer aquí alimento y las abejas no suben a alimentarse porque si el clima es muy frío y la colmena no está muy fuerte, las abejas realmente no van a aprovechar ese alimento y podemos estar perdiendo mucho alimento porque finalmente después de unos días ese alimento, si no lo toman, se fermenta. Entonces, esto funciona muy bien para climas cálidos y en donde requerimos unos volúmenes altos de alimentación. El anterior funciona muy bien para todos los climas, pero no nos permitiría alimentar, digamos, grandes cantidades. Entonces, dependiendo nuevamente, de las condiciones en donde ustedes se encuentren y el tipo de producción, ustedes pueden decidir qué tipo de alimentador van a necesitar. Y como les digo, el alimentador más común es este alimentador tipo cuadro, que sería el que yo inicialmente recomendaría para, digamos, de uso general. Y, y pues funciona muy bien. Bueno, estos son, digamos, los alimentadores externos. Y ya para terminar, tenemos los perdón, los anteriores son los alimentadores internos y ahora vamos a ver los alimentadores externos. Entonces, básicamente, el alimentador externo por excelencia que ustedes van a encontrar es el que vemos en esta imagen. Es un alimentador también normalmente plástico. Todo esto es plástico. A veces se pueden encontrar de madera, pero lo más... En este alimentador se pone un frasco de vidrio, como ustedes lo ven en esta imagen de la izquierda, un frasco de vidrio con la tapa perforada. Esas perforaciones son muy pequeñitas para que no se vaya a regar el alimento y las abejas
acceden a él, digamos, se instala en la piquera y entonces este espacio o esta estructura que ustedes ven aquí encaja en la piquera de la colmena, de tal manera que esa parte, si vemos la imagen de la izquierda, está dentro de la colmena, de tal manera que abejas externas no tienen acceso a este alimentador. Las abejas todavía lo acceden de forma interna de la colmena, pero la facilidad que tiene es que nosotros no necesitamos abrir nuestra colmena para alimentar, ya que simplemente vamos a la colmena, cogemos el frasco, lo destapamos, alimentamos y lo volvemos a poner. En muchos casos no necesitamos ni siquiera de humo para hacer este proceso. Entonces, esas son las ventajas que tiene. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que, como ustedes ven ahí, pues yo puedo aquí suministrar aproximadamente medio litro de alimento. Entonces, para subsanar esos, digamos, si yo requiriera un poco más de alimento, puede usar, por ejemplo, doble o triple o cuádruple alimentador si así lo requiero. Sin embargo, pues en vez de simplemente llenar un recipiente, pues voy a tener que llenar uno, dos, tres o cuatro como lo requiera. ¿Cuándo funciona muy bien este alimentador? Cuando, por ejemplo, yo lo uso en núcleos, en el desarrollo de núcleos, o en este caso específico de esta imagen, eh, cuando estoy en proceso de producción de reinas o de jalea real, ya que yo no quiero usar parte del espacio interno para que lo ocupe un alimentador, quiero proveerles todo el espacio posible para que la reina esté muy, muy activa, puedan almacenar alimento y pueda tener toda la cría posible. Y entonces yo me decido por estos alimentadores externos. ¿Por qué no uno de techo? Para que no me ocupe ese espacio. Porque yo en mi caso específico no requiero de tanto alimento y no estoy alimentando de forma permanente. Entonces un alimentador externo, y en este caso usando simplemente dos, me permite a mí usar la cantidad de alimento que necesito específicamente para esta operación. Entonces, esos son los tipos básicos de alimentadores y las formas de hacer alimentación. Esto es todo por esta charla. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima.